En la anterior sucesión vamos a coger esta sucesión de términos, donde el primer término sería 1, el segundo 4, el tercer término es el 9, el 16, el 25, el 36, el 49 y el 64. Fijaos que vamos a hacer una especie de compilación que me va a permitir un poco hacer el resumen de lo que llevamos dicho del vocabulario. Este es el primer término, lo vamos a llamar una letra A, porque es la primera A sub 1. Primer término A sub 1, el primer término de la sucesión A sub 2, segundo término de la sucesión 2, A sub 3, el tercer término, y así A sub 4, el cuarto término, y así sucesivamente. Nos hemos dado cuenta que todos estos números tienen una lógica, son cuadrados perfectos. Efectivamente, el 1 es el cuadrado de 1, el 4 es cuadrado de 2, el 9 es cuadrado de 3, el 16 es cuadrado de 4, el 25 es cuadrado de 5, el 36 de 6 y así sucesivamente. Claro, aquí, ¿cuál es el término general? El término general no es ni más ni menos que este. A sub n igual a n al cuadrado. Este me va a permitir, fijaos que esto es el término general, que me va a permitir decir cualquier término sin necesidad de saber los anteriores. Por ejemplo, si yo quiero saber el término que ocupa el lugar A sub 100, yo cogería y sería y lo elevo al cuadrado. Yo siempre tan fiel a mi paréntesis. Bien, ¿esto qué va a ser igual? Pues esto 100 al cuadrado es 10.000. Yo, como soy profesor, pues me permito el lujo de poner un término que yo sepa el resultado. Bien, vamos ahora a, fijaos que obtener el término general va a ser muy importante porque me va a permitir calcular muchas veces, qué lugar ocupa cada uno de los términos. Bien, vamos a otro tipo de sucesión, b sub n, 7n cuadrado más 5. Vamos a ver cuál es el primer término. Pues yo cojo b sub 1. El primer término es el que la n ocupa el primer lugar. Entonces yo cojo 7, si b sub n significa, la n era igual que la x, pero los valores, la x podía tomar cualquier valor real. Incluso una raíz cuadrada de 7, de 8, números irracionales, pero la n en estos casos solamente pueden tomar números naturales, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, nunca 1,5 ni 1,7, como pasaba con las expresiones algebraicas. Entonces aquí sería 7, el primer término, b sub 1, Entonces sustituyo donde ponga la 1 por el n. 7 por 1 al cuadrado, se le va primero el 1 al cuadrado y luego se multiplica más 5. Efectivamente, 7 más 5. B sub 10, el término que ocupa el lugar décimo de esta sucesión. Pues 7 por 10 al cuadrado más 5. Y aquí hay que ser muy ducho y controlar bastante bien las operaciones combinadas. Primero se eleva el cuadrado de 10, que es 100. 7 por 10 más 5. Primero se multiplica 7 por 10, 700 más 5, 705. Y luego podemos tener otro tipo de sucesiones de tipo, aquí donde hay una racionalidad. El C sub, el primer término, C sub 1, pues sustituyo la n por 1. Es decir, esto, el término general, el enésimo término, es el que yo utilizo para expresar cualquier término independiente del orden. Yo así me evito a lo mejor escribir. Para saber, por ejemplo, el término que ocupa el décimo lugar, pues me evito calcular los 10 primeros términos, los 9 anteriores términos. Te ahorras, teniendo el término general, es un ahorro de trabajo y no pequeño. 5 por 1, aquí el primer término, pues sustituyo la n por 1. 5 por n más 2 partido de n cuadrado, pues sustituyo. ¿Cuánto vale la n? Pues vale 1. Entonces aquí el primer término, donde ponga n, ponga 1. Este 1, 5 por n, 5 por 1 más 2, y abajo 1 al cuadrado. 7, fíjate, 5 por 1, 5 más 2, 7. 1 al cuadrado entre 1, 7. Vamos al segundo término, pues sustituyo
el término enésimo, el término general, me dice que 5n más 2 partido de n cuadrado. Pues 5 por 2 más 2. 5 por 2, 10, más 2, 12, y 2 al cuadrado, 4. 12 entre 4, 3. Vamos ahora al término que ocupa el décimo lugar. Pues fíjate, me fijo siempre en el término general. 5n más 2, partido de n cuadrado. Fíjate que el n que me expresa cualquier número. Cualquier número. En este caso vamos a aplicarlo, en este caso concretamente es con el 10. Es 5 por 10 más 2 partido de n al cuadrado de 10 al cuadrado. 5 por 2, 5 por 10, 50 más 2, 52. Y abajo 100. 52 cienésimos, o lo que es lo mismo, 0,52. Bien, vamos ahora a trabajar con otro tipo que son los términos recurrentes. Bien. Aquí en el libro pues tenemos términos recurrentes. En la página, estamos hablando de la página 65. En la página 65 dice, las sucesiones cuyos términos se obtienen a partir de los anteriores. Se dicen que están de forma recurrente. Toma, ahí no es nada. Vamos a ir a ilustrarlo como vosotros. Maestro, como decís vosotros, maestro, yo no lo entiendo así. Por esto, estas son palabras, habla usted en castellano. Póngame usted un ejemplo numérico. Pues yo os voy a poner el ejemplo numérico. El ejemplo numérico es muy fácil. Una de estas recurrentes, es decir, aquí tenemos una sucesión recurrente. Una sucesión que lo formo con la suma de los dos primeros términos. Es decir, yo tengo que conocer el primero y el segundo término necesariamente. Es decir, aquí, por ejemplo, aquí tengo el primer término, pues por capricho del autor, el 1. El segundo término, el 2. El tercer término, ¿cómo se forma el tercer término? Con la suma de los dos primeros, E1 y E2. 1 más 1, 2. El cuarto término, pues lo voy a formar, como aquí me lo dice, con la suma del tercero y el segundo. 3 más esos 2, 2 más 1, 3. El quinto término, pues ¿cómo lo voy a formar? A partir de la suma del cuarto y el tercero. 3 más 2, 5. El sexto término, ¿cómo lo formo? Entre la suma del quinto y el cuarto término. 5 más 4 más 5 más 3, 8. Y el séptimo término del 6 y el 5. Fijaos que el término recurrente, ¿por qué lo hago así? Porque me lo ha indicado. Me lo ha indicado porque el origen es este. Y lo voy a hacer así. ¿De acuerdo? Pues yo ya he explicado todo lo de teoría. Ahora viene que hagáis los ejercicios que os he propuesto para hoy. Venga, un abrazo.